Entonces, listo, ya está. Bueno, entonces les agradezco mucho por esta primera sesión que estamos armando con respecto al tema de arquitectura. Creo que como algunos ya nos conocido previamente creo que en la reunión que hubo hace tiempo de una parrillada, creo, Tech, que hubo en su momento, en la casa de Carlos. Entonces, ya por fin, creo que ya hemos hecho un poco de comunidad y nos gustaría poder empezar un poco más a expandir la experiencia que tenemos cada uno de nosotros, ¿no? Yo me presento, creo que algunos ya lo mencioné, pero igual lo vuelvo a recalcar. Mi nombre es Ricardo Ávila, yo trabajo actualmente como arquitecto de tecnología en el área, en el BCP, directamente en el área con el CTO. Entonces, actualmente en el área yo veo específicamente temas de blockchain y también temas de arquitectura en cloud. Es más o menos lo que vemos en el banco. Y no sé, ahí, Juan, porque Juan también es amigo mío de muchos años. Ahí, Juan, ahí para que te puedas presentar, por favor. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Yo soy Juan Castro, desarrollador arquitecto, ya 12 añitos por acá en esta área dándole candela a Mm. lo que sale. Actualmente estoy relacionado ya con agentes de IA y trabajando en una startup que está más enfocada en proyectos de IA. Por aquí a la orden. Excelente. Nadie se dio cuenta que eres colombiano. El colado. Nadie, nadie se dio cuenta. No sé si alguien más quiere presentarse. En realidad, la idea es poder tener esta suerte de conversaciones y experiencias de manera seguida. No sé si alguien más. Ahí, José, Joy Days, tú mismo eres. La Hola, ¿qué comunidad tal? también te conoce ya. ¿Qué tal? Mi nombre es José Díaz. Eh, yo ahorita estoy como barco, todavía no, como barcos no sé dónde voy a jugar este año. Así, pero bueno, tengo mi negocio que es Joe Days, desarrollador, también hago arquitectura y nada, para servirlos, para aportar aquí y aprender. Siempre, siempre la idea es aportar, ¿no? Entonces, si alguien más se quiere presentar, si no, podemos continuar y podemos hablar sin ninguna inversión. Ahí tal vez tú, Álvaro, que justo has entrado, un poco para que te puedas presentar. El equipo acá ya te conocen ya, pero igual, para que hagas acto de presencia. Está muteado, está muteado. Hola, Tim, ¿qué tal? Disculpen la demora, salvo que estoy acá en presencial hoy día. Eh, Llegué tarde, Ricardo, para que me des el update, por favor. No, solamente para que te presentes, recién estamos empezando, para que te presentes. Ya. ¿No? Bueno, soy Álvaro Delgadillo. Actualmente estoy como arquitecto de tecnología en el BCP, ya un añito. He trabajado con varios de ustedes en anteriores trabajos. Igual me ha gustado mucho el apoyo de la comunidad de esta, que somos bastantes. Y cualquier consulta, apoyo, los temas Claro, puntuales, estoy encantado de poder darle una mano. excelente, lo máximo. Si gusta alguien más, si no podemos empezar, total libertad, de poder presentarse. Hola chicos, yo soy Guillermo. Ahorita ando escribiendo un montón de PHP en el día a día y creo que conozco casi a todos acá. Una pregunta nomás, Ricardo. ¿El formato es que van a dar las charlas? Vamos ahorita, y eso, bueno, ya te adelantaste, vamos a hablar un poco de eso. Ah, La idea es, vamos a hablar de un tópico y la idea es como crear una discusión sobre la experiencia que tiene cada uno. No es una exposición, igual vamos a agarrar un tópico en el cual a partir de eso discutimos. No me gusta mucho el hecho de yo poner una PPT y exponer y que una sola persona hable. La idea es compartir experiencia. Creo que la mayoría que estamos acá, estamos como al menos unos 3 4 años en arquitectura y nosotros, cada uno ha tenido fails, ha tenido cosas buenas y ha tenido caídas. Yo he tenido caídas estrepitosas. Y realmente la idea es compartir eso y que obviamente ustedes sepan que no les vuelve a pasar, pues, ¿no? Pero más que nada desde el punto de vista de arquitectura. En desarrollo creo que hay muchas cosas, pero a veces en arquitectura las caídas son diferentes, las caídas tienen un sabor diferente, ¿vale? Porque no solamente impacta la caída de la aplicación, sino otros factores que puede ser escalabilidad, tema de negocio, tema finalmente de revenue de negocio, etcétera. Plata y tiempo. Sí, tiempo, ¿no? Entonces, más que nada eso, no sé si respondí tu pregunta. Sí, 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 sí. No, está buenazo. excelente. Entonces, bueno, si nadie más, si alguien más se quiere presentar, si no, podemos empezar un poco el formato. Como estaba mencionando previamente, la idea es que esta sea la primera sesión de muchos.
¿Ok? Hay muchos temas que tenemos en cola, ya sea, por ejemplo, este que vamos a hablar un poco de monolitos, con sistemas, monolitos, perdón, y microservicios. Tenemos uno que es de agentes de IA, tenemos uno relacionado también de blockchain. Tenemos varios relacionados poco a poco que vamos a ir conversando. No quiero meterme realmente a la implementación en la tecnología, porque yo creo que eso hay muchas miles de soluciones. Más que nada, las reuniones es a alto nivel, o sea, saber cómo encaja, saber cómo el negocio necesita. Si realmente necesitamos escalar, si necesita escalabilidad y si realmente tenemos el equipo necesario para armarlo. Entonces, arquitectura no ve mucho tema de realmente la tecnología, sino primero es la necesidad y luego poder hacer la implementación. No sé si ahí tú quieres mencionar algo más, Juan, de las Y ideas que... básicamente el rol del arquitecto parte de hacerse un montón de preguntas, ¿no? Antes de empezar a hacer, diseñar y planear, es preguntar y preguntar y molestar hasta saber si sí es necesario lo que se está pidiendo. Yo me acuerdo una frase que una vez me dijeron, que es que el arquitecto existe únicamente porque existen los cambios. O sea, una arquitectura existe porque realmente va a cambiar algo. O sea, el arquitecto finalmente, cuando hace diseño de su solución, está asumiendo que va a haber cambios. Entonces, por eso existe. Entonces, tiene que diseñar para el cambio y para la escalabilidad para el futuro, ¿no? Entonces, en el banco al menos, y eso lo hemos visto también con Álvaro, el banco, por ejemplo, tiene muchas directrices para poder determinar si una arquitectura es buena o mala. ¿Vale? Entonces, si ustedes conocerán, por ejemplo, el teorema de CAP, que esta cosa entre relación entre consistencia, el tema de la disponibilidad y el tema de la fallo de network, es un tema que también mucho en el banco se define. Una de las cosas importantes, por ejemplo, también que define el banco es el time to market. Nunca puede estar delante de la escalabilidad ni de la seguridad. Entonces, hay muchos proyectos que he visto en el banco, por ejemplo, que terminan fail completamente porque primero priorizan el time to market en vez de la escalabilidad. Y he visto, yo he visto el sitio literalmente que le ha dado su chiquita gente que ha priorizado la velocidad. Por eso, no sé, Lleva ya la Álvaro. cabeza. Sí, ahí Sí, justo, un poco en ese escenario, en un proyecto actual, pero tecnología debatió una postura de usar ciertas tecnologías, pero en pro del time to market, eh, una aplicación pasó por Ethical, eh, salió un riesgo alto, eh, el deber ser te dice, cambio, esta vulnerabilidad es crítica, párchala ahorita, pospone la salida, y normal, por decisión de negocio, se fue a backlog, y en la primera semana de salida de producción, ya pasando por el Friend and Family, esa vulnerabilidad se materializó, incluyó en pérdidas económicas, y bueno, ahí hay una lección no, aprendida, ¿no? claro, ahí vamos a conversar un poco de casos que he tenido. Yo tengo varios, ahí vamos discutiendo y obviamente usted la idea que también podemos discutir. Y, y esto no necesariamente está ligado con la tecnología, ojo, que uses PHP, que uses Java, que uses, no importa. Ahí, por más que seas el capo de Python o el capo de Java, no tiene nada que ver. Hay códigos en la red, por más que se diseñen bien, no son escalables, no hay una escalabilidad por detrás o no hay seguridad, una seguridad determinada por delante. Es simplemente o la operación realmente no está determinada, no hay integración correctamente con operaciones. Entonces, cada empresa es única, cada empresa es diferente y por más que tengas una tecnología realmente dominada, no sirve para nada. Entonces, no sé si hay... Fíjate que también es chévere que mencionabas que habían varias formas de identificar que una arquitectura es buena o mala. Y ese bueno o malo no es absoluto en el tiempo, ¿no? O sea, las arquitecturas van cambiando y lo que es bueno ahorita, mañana quizás ya no, y lo que es bueno para la empresa A, para la empresa B, no. Entonces es interesante cómo puede uno hacerse las preguntas correctas para evaluar ese bueno o malo dado el contexto en donde estamos y el momento en el tiempo. Es interesante eso. Sí, sí, adelante, Guillermo. Sí, yo solo, o sea, creo que adicionalmente, al menos lo que he visto, que siempre me llama la atención es de que, eh,
o al menos siempre tengo esa interpretación de la arquitectura siendo componentes cloud, ¿no? De algún tipo. Sin embargo, siento que la mayoría de errores que han afectado justamente los componentes han sido un mal diseño del modelo de datos. Am, y justamente como desde esa capa, justamente alguna mal previsto o capaz justamente pensando de que pucha, eso no va a terminar necesitando justamente como que ciertas partes del modelo de datos pueden ser flojas a un comienzo, termina justamente disparándote en el pie del tiempo. Correcto. Yo, por ejemplo, a veces doy asesorías a pequeños emprendimientos y siempre lo que pasa es que normalmente hay un trome de programación que lo asignan como sitio. Vamos a poner así, ya, lo ponen como sitio. Y a veces descuidan lo que tú dices. Descuidan normalmente a veces la base de datos o descuidan normalmente la parte de seguridad. Entonces, a veces los programadores lo ponen como sitios muy capo, funciona todo bien, pero al momento de lanzar a producción, hay muchos escenarios que no se visualizaron y no es escalable la solución. No necesariamente un MVP tiene por qué pensar en escalabilidad, pero tiene que estar diseñada para poder escalar en un momento. Entonces, a veces en la base de datos, por ejemplo, el error más común que yo he visto, y ahí me corrige Juan, que yo he visto en la base de datos, es la normalización de la base de datos. Las personas, no sé por qué, o algunos promotores, acostumbran a normalizar demasiado las tablas. Entonces, hacen Porque muy se vio granular las en la tablas. universidad, porque en la universidad se Claro, decía que eso era lo bueno. Entonces, ahí está lo que decíamos, ¿no? Una arquitectura buena, dado un contexto, no es igual para todo el mundo. Entonces, intentan yo he calzar eso a lo que sea y no va. Claro, yo he visto bases de datos en las cuales, por ejemplo, una factura tiene por detrás 50, no, 10 tablas con las que arma la factura, ¿no? Y cada tabla está normalizada al punto en el cual por una dirección está apuntando a un distrito y el distrito tiene internamente apunta a un país. O sea, tiene mucha normalización. Cuando la factura la factura, por ejemplo, es una entidad inmutable, entonces no necesitas relaciones con tablas. Con tal que una tabla llene toda la información, una factura no necesita relaciones con tablas. Es una entidad inmutable. Si cambia en un momento algo de otra tabla, no debería por qué afectar a la tabla, y en ese caso sí. Entonces, hay que tener muchas consideraciones a este punto de normalización, lo que tú mencionas, ¿no? De diseñar correctamente los esquemas de la base de datos, elegir la base de datos correcta también, que es algo muy importante, que también un tópico más adelante que vamos a conversar, por ejemplo, el tema ACID, el ACID y base, que es algo muy, muy relevante. Sí, Edgar. Y ahí con relación a lo que se viene conversando, me nace una pregunta, ¿no? O sea, ¿lo perfecto es amigo o enemigo de la arquitectura? Enemigo, o sea, yo siento que es enemigo, enemigo Perfecto, completamente. perfecto, no hay Porque nada, perfecto, nunca terminamos. nunca se termina. Siempre quieres hacer el MVP perfecto, Exacto. siempre vas a querer algo perfectísimo, lo que funcione al detalle. No, no, no. Eso, para nada, sí, Álvaro. Y O Perdón. sea, ahí entra el concepto y recién lo estamos aplicando acá en el trabajo, ese es el tema de arquitecturas evolutivas y dependiendo del momentum o de la etapa de producto, ¿no? Una de las cosas que aprendí en Rapid, por ejemplo, es esta de ir de lo general a lo particular, ¿no? Cuando diseñas algo nuevo, partes primero de lo general, o sea, los casos que en realidad están más palpables, los casos que abarcan la mayor cantidad de Porque funcionalidades. porcentualmente, exacto, Claro, porcentualmente está más amplio. correcto. Y luego, después que tienes cubierta la arquitectura de manera general, bajas y comienzas a diseñar cada uno de los componentes que están debajo de manera particular. Entonces, yo siempre aplico la ley de Pareto, o sea, 80-20. Normalmente el 80% de las funcionalidades, perdón, del uso de la aplicación se va a llevar el 20% de las funcionalidades. Entonces, ese 20% normalmente también hay que aplicarlo, hay que ver cómo están distribuidos. Y el cliente normalmente no se va a ir a un feature específico que tú quieres que funcione bien. Hay que hacer una evaluación primero del cliente, ¿no? De que realmente el funcionario sea realmente relevante. Pero bueno, no sé si tienen una duda, vamos con el tema del día de hoy. Voy a compartir un poco mi pantalla, ¿vale? Para ir revisando esto y si no se vaya la hora y que obviamente no quitarle tiempo a ustedes. Ya, vamos a hablar directamente de esto. Entonces, lo que queríamos hablar el día de hoy es, creo que el mayor debate que puede haber, porque estos debates a mí me han pasado mucho en el banco, es el tema de elegir entre microservicios y monolitos.
¿vale? Entonces, esta elección de ambas arquitecturas depende mucho, obviamente, de las necesidades del cliente, pero yo creo que también, sobre todo, de realmente de la velocidad que quiere el producto y sobre la experiencia de la gente que está detrás. Ya, yo creo que la experiencia también importa mucho. Me ha tocado muy casos en los cuales las personas van por monolito, en su caso está bien, pero inflan el monolito, hacen mucha iteración por monolito porque el riesgo que ellos consideran de migrar a microservicios es muy alto y también por sus conocimientos. Entonces, eso se lo van a saber incluso a la gerencia y la gerencia finalmente no los aprueba porque sienten que el traspaso del riesgo es muy alto. Entonces, eh, a partir de este diseño monolito y microservicios se generan, como te digo, muchos debates. En el banco al menos evita, o sea, pone microservicios al final, ¿vale? Ya cambió el paradigma hace ya mucho tiempo, en la cual el microservicio está al final Ya de pasó la la fila. moda. Ya pasó la moda, como dices. Está al final, o sea, microservicios tiene que cumplir muchísimas condiciones para elegir microservicios. Caso contrario, árate con monolito. Entonces, el microservicio viene a ser como el que está al final del árbol de decisión, que ahorita lo vamos a ver. Entonces, no sé si ahí tienes algún comentario, Juan o Álvaro adicional. No, mencionar que justamente ese tema, a ver, las modas existen también en arquitectura. En arquitectura, un patrón que se vuelve popular, empieza todo el mundo a querer aplicarlo a donde sea sin ni siquiera cumplir con los requisitos mínimos para que esa arquitectura tenga sentido en su contexto. Entonces, está súper bueno lo que mencionas de que en el banco lo tienen en la cola de todo. El Sí. último caso, si llegamos hasta allá, bueno, ahora sí. Si alguien tiene una pregunta, creo. Ahí para complementar lo que comenta Juan, algo que sí he podido revisar y es lo que se evita es que fuerces el patrón de arquitectura de microservicios. Correcto. Por ejemplo, antes de mi ingreso, hubo varias fases en el centro de innovación. Parte de la mayoría eran con microservicios y luego vino la moda de los low code, no code, para ciertos escenarios y casos de uso. Y recién ahorita hemos prescrito un primer monolito modular por la expectativa de que se van a segregar más dominios y van a ver más capacidades, pero parte mucho de no seguir la moda, ¿no? O sea, no forzar el patrón. Eso es el mensaje. Correcto. Hay patrones que a veces la gente abusa de manera discriminada. Por ejemplo, yo le doy mi experiencia. El patrón strategy, que normalmente nos ayuda a discriminar ciertos paths al momento de elegir un camino u otro a ejecutar lógica, a veces los confunden con hacer if anidados. ¿Ya? Es como a veces el meme que hacen de Python, de IA, que finalmente es una cantidad infinita de if, igualita. ¿Ya? A veces ponen el patrón strategy y lo veo y es if en algunos lados. Y yo digo, pero el patrón strategy no tiene nada que ver con if. Es una selección, sí, obviamente, de la estrategia que se va a ejecutar en un momento a partir de claves abstractas, pero lo hacen mal. Entonces, la gente a veces también aplica los patrones de manera, o sea, no aplica el patrón de manera correcta, pero tienen el concepto de qué hace el patrón. Pero en la implementación a veces lo hacen mal. Entonces, aplica igual para microservicios y monolitos. A veces aplican el microservicio, pero cuando tú ves el microservicio, no es un microservicio. O sea, es una aplicación normal, un monolito tal cual, que se conecta a otras bases de datos, que este acá tiene su instancia que no escala, etcétera, y que depende de otros servicios que están integrados, o sea, de manera muy, muy acoplada. Entonces, no se confunde mucho a veces el concepto de microservicio, solamente colocarlo como que es, oye, es una cosa separada que tiene poca lógica y que tiene una conexión a una base de datos, y a veces ni siquiera se cumple eso. Entonces, a veces el patrón también se aplica mal, ¿no? Entonces, me ha tocado ver también cada arquitectura que llama microservicios, pero son monolitos dispersados, o sea, son 20 monolitos. Monolitos distribuidos. Monolito distribuido, le dices. No es lo mismo. Entonces,
Sí, adelante, ¿hay una pregunta? ¿Qué tal, Ricardo? Aquí Roger. Sí, una Sí. consulta. ¿Cuál es el punto de quiebre entre pasar de monolito a monolito modular o quizás a microservicio? Eso es justo lo que vamos a conversar el día de hoy. En realidad, primero depende, yo creo que considera, son en realidad tres factores. El primer factor que yo considero es eh, la volumetría de tus peticiones. O sea, cuando realmente tu cantidad de clientes aumenta un cierto umbral, no, yo digo que es una variable, pero no necesariamente es exclusiva. Cuando sube, normalmente tu monolito comienza a escalar en cantidad de tráfico y obviamente va a querer escalar de manera horizontal o vertical si lo tienes así, ¿no? Entonces, eso ahí normalmente te da un indicativo de que hay algo dentro de tu monolito que está recibiendo mucho estrés, ¿ok? Y normalmente no es todo el monolito, es solamente una parte del monolito en la cual recibe ese estrés. Normalmente, como les decía, es ley de Pareto, normalmente de esas, todas las operaciones que hay, lo más probable es que solamente el 20% sea el 80% de toda la carga. Entonces, ahí ya te da un indicativo de que tu aplicación está siendo usada, pero no necesariamente todo. Pero por culpa de ese pedazo que necesita tanta interacción, tu aplicación comienza a crecer de manera exponencial. Otro factor que yo considero es también la parte de cuánto equipo hay detrás del desarrollo, ¿no? Si tu aplicación ahora comienza a crecer y ya tienes un equipo de 5 o 6 personas y equipos separados, necesariamente tienes que partirlo. Y otro más que vamos a ver más adelante es también la parte de los despliegues. ¿Qué tan frecuente vayas a desplegar? Porque puede ser que tu microservicio, igual, la ley de Pareto, hay un feature que constantemente cambia y por ese culpa de ese feature hace que toda la aplicación tenga que volver a desplegarse. Eso ya es un síntoma. Sí. ¿Ahí te pregunta? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, sí. Sí, sí. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Víctor, ¿qué tal? Buenas ¿Qué tal, tardes. Víctor? ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Por acá, un tema bastante interesante. Sí, claro. Solamente para hacer un par de comentarios, ¿no? Teniendo en cuenta de que escuché, por ejemplo, que se habló de monolito y monolito modular. Y la verdad es que el monolito modular es un monolito bien hecho. Es así de simple. No, Tal no, no, cual, no hay tal más. cual. De acuerdo. Tal cual, de acuerdo contigo, completamente de acuerdo. Y con respecto, por ejemplo, a qué, por ejemplo, lo que mencionaste con respecto a cuándo es que debemos considerar si dejamos un monolito o dejamos o lo pasamos a microservicios, te comento que es un tema bastante profundo, no es tan fácil decidir. Para nada, para nada. Tienes por ahí algunas indicaciones, por ejemplo, si de repente tú tienes, por ejemplo, imagínate que tienes un monolito. Ahora, ojo que los expertos en arquitectura te recomiendan empezar con un monolito y dividirlo en caso sea necesario, ¿no? Correcto. Muchas veces lo primero que hacemos es irnos de frente a trabajar sobre microservicios, que de hecho ni eso está claro, porque algunas veces... Ojo que también la nube misma, el cloud mismo, te seduce para que uses microservicio. ¿Ah? El mismo cloud te dice, usa un lambda, divídelo en una aplicación pequeña, que tenga su propia base de datos. El cloud, yo siento, es mi percepción, el mismo cloud te seduce a que vayas a microservicios. Es correcto porque por cómo te separan los componentes, pero si tú tienes claro, por ejemplo, qué es un microservicio, porque he conversado muchas veces, he tenido una conversación muy parecida muchas veces con respecto a este tema. Si tú, por ejemplo, ves lo que es un microservicio, tiene varios patrones, ¿ya? Patrones de microservicios, pero uno de ellos es, por ejemplo, que es owner o dueño de su propia data. Exacto. ¿Ya? Y tú vas a encontrar que en diversas empresas hacen un servicio que puede ser de transición, un servicio que puede ser simplemente de puente entre sistemas, y le dicen microservicio. Y tú le dices, ya, ok, ¿y dónde está su data? ¿Es owner de qué data? No, se conecta al mainframe. No, es que se conecta a la data de clientes. Oye, le digo, pero no tiene una propia base de datos. No, entonces, ¿por qué le dices microservicios? Entonces, Claro. muchas veces la gente se manda a trabajar sobre microservicios pensando que hacer servicios es hacer microservicios. Y los expertos
¿no? En arquitectura te recomiendan que tú inicies con un monolito. Una de las características, escuché lo que dijiste, pero una de las características o una de las cosas que te mencionan es, por ejemplo, si tu monolito tiene, por ejemplo, en caso bancario, tiene, por ejemplo, un módulo que necesita específicamente PCI, entonces ahí sí es bueno que tú separes ese módulo y lo conviertas de repente en un servicio o microservicio, con su propio data. Eh, Otro, por ejemplo, lo que también mencionaste es, por ejemplo, si tú necesitas, y esto sí es básico, si tú necesitas, por ejemplo, tienes un monolito, por ejemplo, y de repente uno de los módulos se necesita poner en producción continuamente, o sea, tiene muchos despliegues y esos despliegues son básicos para el negocio, porque sin esos despliegues o pierdes credibilidad, o pierdes presencia, o pierdes imagen, o pierdes plata. Entonces, ahí también es bueno que tú ese módulo lo separes y lo trabajes Correcto. tu servicio aparte, ¿no? Entonces, básicamente eso quería acotar. Sí, 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 estamos totalmente de acuerdo con eso. Ahora, la idea de más o menos conversar esta sesión del día de hoy, hablando ya un poco del microservicio, es una técnica que utiliza el banco, y eso lo que Víctor y Álvaro también ya lo saben, es lo que se denomina árbol de decisión. ¿Vale? Esto no, eso para mí es una herramienta bastante poderosa, que lo vi en el banco y realmente es algo que es bastante útil. Es una herramienta, ojo, no es una solamente, puedes usar muchas herramientas para esto, ¿no? Entonces, una de las cosas, por decía Víctor, es, vas por este camino, vas por el otro a partir de esto, decides a partir de esto. Entonces, todas estas decisiones que uno toma está basado, obviamente, de preguntas que te hace. Entonces, por ejemplo, un árbol de decisión, si alguien ha llevado Machine Learning previamente, hay algoritmos de regresión logística, Random Forest, XGBoost, y hay uno que se llama el árbol de decisión, el Decision Tree, que es prácticamente es el árbol de decisión para Machine Learning, que también utiliza Random Forest, porque Random Forest también es un conjunto de árbol de decisiones. Entonces, un árbol de decisión simplemente es una cadena de preguntas que tienen una respuesta, y conforme obviamente llegas hasta la hoja, es la decisión que te decide, que tú eliges. Entonces, por ejemplo, un ejemplo súper básico, ya esto no tiene nada, ¿verdad? De realidad. Te empiezas por un objetivo. Entonces, por ejemplo, necesito elegir una tecnología de data, ¿vale? Necesito saber qué tecnología utilizar, ¿ok? Comenzamos a hacer preguntas generales, ¿ok? Procesamiento por lotes, por eventos. ¿Sí o no? Agregas condicionales y al final de una cierta cadena de preguntas, tú puedes decir, mira, bacán, uso Databricks, uso Azure Data Factory, uso una base de datos SQL Storage común y corriente, etc. Entonces, normalmente estos árboles de decisión obviamente dependen del negocio y obviamente de las tecnologías que domina la empresa. El banco lo utiliza muchísimo, por ejemplo, para manejar qué decisión tomar a partir de, tengo todas estas tecnologías, ¿vale? Pero ¿qué base de datos utilizo? Ándate al árbol de edición. El árbol de edición te va a decir a partir de ciertas preguntas qué es lo que necesitas. Incluyen los TPS, incluyen la seguridad, incluye tal vez el poder de cómputo que necesitas, etcétera. Entonces, nosotros lo hemos visto en el banco, es una herramienta muy importante, muy buena realmente para decir. Y vamos a tratar de armar un árbol entre nosotros, que lo que estamos ahorita en sesión, ¿vale? Sobre las preguntas que nosotros vamos a considerar más adelante, o sea, sobre la decisión del monolito. Entonces, por ejemplo, árbol de edición. Necesito elegir una tecnología de base de datos. ¿Cómo yo llego a Cosmos DB, a SQL Storage, a un File Storage? Bueno, File Storage como un storage de archivos. Puedo elegir algún Postgres, puedo elegir un MySQL, etc. ¿Cómo necesito terminar el servicio cómputo? Por una carga de trabajo. Puedo usar un Azure VM si quiero, App Service, un Azure Function, un Container Service, etc. ¿Cómo elijo yo a partir de todos estos caminos de las preguntas que me hago? Selecciona un canal de comunicación interna, también existe en el banco. Por ejemplo, yo quiero seleccionar un canal interno, puedo usar Teams, puedo usar Slack, puedo usar Outlook, lo que sea. Entonces, un árbol de edición nos va a ayudar a nosotros es una herramienta, ojo, ¿no? Finalmente, uno puede tener muchas aristas adicionales que no están definidas en el árbol. Pero como que te da una cierta idea de realmente cuál es la tecnología que quieres usar basado en preguntas que ya hay un consenso detrás de eso. Entonces, sí, hay una pregunta, consulta. Sí, aquí alguien preguntó, Edwin Sí. pregunta que cuál sería el momento para entrar con un BFF, que podría ser un caso que podríamos evaluar ahí en el árbol. Un backend o frontend, ¿es eso? Sí, O, asumo que se Sí, refiere a asumo eso. que eso. ya, un backend por frontend también, o sea, podríamos crear o sea, el árbol, un backend por frontend es simplemente un patrón de agregación, que es lo que me acuerdo,
¿no? Es un patrón de agregación que finalmente lo que hace es a ciertos canales le da cierto contenido diferente, Justo ¿no? esa sería Entonces, la primera pregunta que yo haría en el árbol de sí, decisión. ¿Necesito agregar datos de diferentes fuentes? ¿Sí o no? Si la respuesta es no, sí, sí, sí. no necesito un backend function. Vamos a poner acá unas preguntas. Yo tengo unas preguntas, si viera un poco ya tenía unas preguntas, pero vamos a poner unas preguntas, ¿ya? Vamos a agregar unas preguntas que coloquen ustedes, porque la idea es que ustedes también nos puedan ayudar, ¿no? A ver, vamos a colocar acá preguntas para decidir si es monolito o es microservicio. A ver, ¿qué se les ocurre a ustedes? A ver, yo empiezo y a ver, ahí me gustaría que podamos interactuar entre nosotros. Si se considera un MVP o tiene menos de dos dominios. ¿Ya? Entonces, eso más o menos que considero. No sé si Juan, ¿qué otra variable tú considerarías para ver si se elige, si puede ser microservicio o no? Yo preguntaría cuántos equipos hay en mi organización. Bacán, sí, tiene correcto. El equipo, vamos a ponerlo como el equipo es más de 4 personas, algo así, puede ser, no sé. Para saber, o dos. Ponle, si tengo más de 2 equipos Si tengo en más la de dos, organización. de Listo, dos equipos, hagámoslo binario. ya dale, vamos con eso. ¿Alguien más quiere colocar una pregunta o que considere que en su experiencia? Creo que sí es que hay compliance de algún tipo, o sea, como lo que mencionaban del PCI y todo ese tipo de No. temas. O sea, donde Ok. realmente hay un beneficio, que hay un proceso que sea exclusivo para ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta adicional? ¿Algo que Eh, usted considera? el cuarto sería el deployment frequency Ya. Frecuencia de despliegue. de despliegues. Pero sobre frecuencia de despliegue, o sea, ¿en qué contexto? O sea, estamos hablando de despliegues que Sí. harían que te caiga el entorno que ya tienes arriba. No. Frecuencia de despliegue es, ya me corriges Álvaro, es normalmente, o sea, tú tienes una aplicación, ¿vale? Un monolito, o la aplicación que tú quieras, que normalmente vas a despegar continuamente. ¿Por qué pasa esto? Pasa esto. Tú normalmente despliegas continuamente, ya sea porque realmente es muy cambiante la aplicación, o sea, tienes que hacer muchos cambios constantemente a demanda de los clientes, que sí existe, ojo, hay aplicaciones que constantemente hacen despliegues todos los meses, todas las semanas hacen despliegues constantes, ya sea para solucionar bugs o simplemente para agregar nuevos features o corregir features. Eso, por ejemplo, frecuencia de despliegues o frecuencia de pases a producción, que es la traducción real, afecta a un monolito. Un monolito no puede estar constantemente haciendo cambios, porque un monolito que tiene muchos cambios involucra que normalmente un monolito para hacer un levantamiento puede tomar varios minutos. Y en ese minuto, normalmente, si es un monolito grande, obviamente tienes todas las funcionalidades que están en ese momento se apagan. O sea, igual por más que apliques el Blue-Green Deployment o el Canary Deployment, lo que tú quieras, igual este tipo de despliegues hace de que corte los servicios, ¿vale? Entonces, y toma mucho tiempo en volver a hacer el despliegue. Y obviamente todo lo que involucra por hacer el despliegue, ¿no? Porque normalmente un cambio involucra también por detrás un cambio de base de datos. Hay que actualizar los esquemas, o sea, es un cambio grande que se tiene que hacer. Entonces, Implica una regresión de pruebas también bastante grande. Y la correcto, dependencia de equipos, sí, tal cual. O sea, mm, correcto, básicamente lo que implica un deployment es por lo que estoy comentando. correcto, Pruebas de regresión, dependencia con los otros equipos y demás. correcto. Sí, sí, o sea, más que nada lo menciono porque, pucha, o sea, creo que o sea, si optas por un monolito no significa que no estés deployando justamente como constantemente también, ¿no? Creo que si bien hay justamente cambios que sí tienes que pensarlo 2 veces en si, que, sabes, este Correcto, deployment va a ser una migración de datos o sea, es súper mission critical que te puede hacer caer. O sea, sí es algo que ahí hay una diferencia entre ese correcto. tipo Entonces, de cosas. si el monolito realmente no tiene muchos cambios, excelente que se mantenga como monolito. O sea, si no se despliega y está súper estable y no hay más feature que modificarle, excelente. No hay que tocar lo que ya funciona, como ese. ¿Ya? Pero si hay muchos despliegues, porque realmente hay muchos cambios en algunos de los features, yo te estás dando cuenta que el monolito ya te va a cobrar
Ya te va a pasar factura en el tiempo. Pero está bien, frecuencia de despliegue. ¿Alguna otra más que consideren? O por experiencia propia, ojo, o sea, yo puedo colocar, ¿sí? ¿Alguien más? Cantidad de tráfico. ¿Cuántos clientes tengo pegando la Tráfico. aplicación? Tráfico por feature, voy a ponerlo, ¿ya? O, bueno, voy a poner acá de poner feature, ¿no? Por feature, ¿ya? Porque el tráfico también, como te decía, si hay un tráfico constante para una funcionalidad específica del monolito, y por culpa de ese feature, todo el monolito tiene que escalar, cuando no es necesario que escale todo, solamente ese pedacito, ya también es complicado, ¿no? ¿Al otro más? Hay una consulta en el tema de tráfico por feature, o sea, y ahí va el contexto de la pregunta. Justamente para tener ciertas métricas de uso de ese feature, tendrías que tener un servicio que te mapee las métricas y demás de usuarios. Entonces, Claro, tienes que tener una trazabilidad, ¿no? y no necesariamente en MVPs hay esa capacidad, ¿no? Entonces, Exacto. Es por eso que en- de los casos que a veces sucede es que por más que sea MVP, no debería dejar de tener observabilidad. Entonces, muchos MVPs a veces lanzan y solamente tienen sus logs, ¿no? Y pasa, o sea, y funciona, y le va bien, ¿no? Pero la observabilidad, si realmente quieres un proyecto que sabes que esto es algo que va a tener una explosión o simplemente va a crecer mucho, tienes que poner observabilidad, porque la observabilidad es lo único que te va a determinar realmente cuál es primero tu tráfico, ¿vale? Cuál es el impacto que tiene, o cuál es el servicio que impacta más a la base de datos, porque trazabilidad también te dice el impacto de la base de datos, y también te dice obviamente los features que hace que el servicio realmente esté consumiendo más recursos, o los endpoints, o el dominio, etcétera, lo que vaya a hacer. Entonces, en algún caso no lo colocan en observabilidad, yo te digo, agréguele, no es tan complicado agregar observabilidad a un MVP, ya las herramientas que existen ahorita le pones un SDK con OpenTelemetry directamente, le pones un Grafana si quieres olvidarte todo, le conectas y te da toda la trazabilidad, o simplemente AWS, por ejemplo, ya con el CloudWatch o con el X-Ray, por ejemplo, que le conectas a tu aplicativo y ya te da una trazabilidad por debajo completa. Entonces, ya no hay muchas excusas para no agregar observabilidad, pero hay todavía emprendedores que no lo agregan, ¿no? Que deberían, no es tan complicado, ¿no? Pero esas métricas sí, pues son importantes, pero a veces no se consideran, ¿no? ¿Alguna otra más que consideren? ¿Alguna otra que ustedes decían? Sí. Dale, Bueno, se van José. a reír, pero yo he matado varios proyectos de microservicios cuando le digo cuál es tu presupuesto, porque si no estás dispuesto a pagar $10,000 al mes, $5,000 al mes, Supuesto. a Irma ya, quédate con tu monolito. Claro. Y me ha pasado también. O sea, no quieren pagar, o sea, acá uso monolito, le dicen, claro, y eso es muy importante, ¿ah? Porque microservicio, ¿por qué está al fondo del árbol en el banco? Porque cuesta plata, cuesta los pipelines, cuesta un equipo que vaya a hacer también los despliegues individuales, cuestan los servidores que van a estar escalando, por lo menos la tienes los operación, instancios, todo. Claro, sí, por eso que está al fondo. Entonces, como el banco está tirando mucho el tema de eficiencia, te dice, aguanta, chequea monolito porque si te vas a microservicio me va a costar 3 o 4 veces más. De acuerdo contigo. Presupuesto también podría ser es parte de la decisión, ¿no? Presupuesto más que nada que te lo prueben. Porque presupuesto normalmente puede haber, pero que te lo prueben es otra cosa. Sí, es muy diferente. Plata Están puede haber dispuestos a millones. gastarlo. Puede haber millones, pero te dicen, no, me va a costar $30,000 el despliegue en AWS, la facturación mensual, ya se echan para atrás, ¿no? ¿Algún otro más que consideren? Si no, empezamos con esto. Y podemos arrancar, ¿no? A ver, vamos a colocarlo acá, ¿ya? Pero es chiquito nada más. A ver, yo considero que el primero, y ustedes me corrigen, ojo, acá estamos en debate porque realmente es el tema de poder conversar. Yo creo que este debería ser el más importante de todos para arrancar, para empezar. Como decía al momento Álvaro, nosotros no podemos empezar un proyecto con microservicios si realmente empieza como MVP o empieza algo pequeño.
por lo menos la experiencia que yo he tenido cuando trabajando ahorita con el equipo de CryptoCocos, realmente no se tiene tantos dominios. A lo mucho se tenía 2 partidos, ¿vale? Entonces, ni siquiera demandaba pasarlo directamente a un monolito modular. Incluso podía mantenerse como un monolito nada más. Sí, pregunta. Sí. Solo como acotación, Sí. y como como que seguro van a llegar a esto al final, es que el ejercicio de un árbol de decisión entre monolito y microservicio, comenzando a decidir desde el inicio, la verdad es que no he visto que funcione. Hemos hecho el ejercicio ya, ¿no? Antes, y la verdad es que los cuestionamientos vinieron bastante rápidos cuando se trabajan con números fijos. Por ejemplo, el primero dice, oye, ¿sabes qué? La primera decisión que voy a tomar es que si es MVP o tiene o es menor a 2 dominios. Ok, y si tiene 3 dominios, entonces ya... Correcto, totalmente de acuerdo contigo. Mira, antes de todo, 2 cosas que hay que tener en cuenta. 1, pesos, y 2, acumulación de, ¿cómo te puedo decir? Por ejemplo, nosotros estamos viendo ahorita 1, 2, 3, 4, 5, 6 opciones. Acumulación de opciones. Porque si tú quieres desde un inicio decidir, es bien complicado. De hecho, te pueden cuestionar, y si son 3, y si más abajo dice ya, y son 2 equipos, ya, y con 2 equipos, si son 3 equipos, ¿me paso? No. Lo que tienes que hacer es comenzar, he visto, o comienzas poniéndole pesos a cada uno y de acuerdo al peso final, tú decides si vas por monolitos o microservicios, o comienzas diciendo, ok, en el primero dices MVP o menor a 2 dominios. Hay posibilidades, ¿no? De que te quedes. Lo ideal es que partas por monolito. Si es esto, te sigues quedando en monolito. Vayamos al segundo. El segundo es este. No, ya sabes que me puede hacer que me vaya a microservicios y comienzo a pasar a microservicios. No sé si me llegas a entender. Sí. O sea, esta tomámoslo como que es una herramienta que ayuda a la decisión. No decide, ¿vale? No decide, ayuda a la decisión. Porque obviamente, si yo coloco que tengo más de, no sé, pues 3 equipos, oye, 3 equipos se van a meter. Ojo, pero el dominio solamente son 2 o 3, no hay más dominios. Entonces, ¿para qué tienes 3 equipos? Te comienza a cuestionar. Yo estoy de acuerdo contigo, yo estoy de acuerdo contigo. Te comienza a cuestionar realmente si necesitas ni siquiera 3 equipos. ¿Por qué hay 3 equipos y solamente hay 2 dominios? ¿Por qué necesitas tanta gente por acá? Entonces, esta herramienta no solamente te sirve para decidir, te sirve para cuestionar incluso lo que tú quieres construir, ¿vale? Esto no te decide finalmente qué va, te cuestiona. Entonces, a mí me sirvió, por ejemplo, cuando yo he visto los árboles de edición del banco, es que te cuestionas y tú dices, oye, esta pregunta nunca me la hice. Tienes razón, a ver, esta pregunta no sé, pues, de la frecuencia de despliegue, nunca me la hice. Comienzo a evaluar y digo, oye, tienes razón, esta cosa acá no va a desplegar tantas veces. ¿Por qué no va a desplegar tantas veces? ¿Por qué? Si no es un despliegue tan forzoso. Entonces, yo creo que estas también te preguntas que están acá te ayudan a poder contextualizar tu proyecto. Ahora, tomémoslo como una herramienta, no tomémoslo como finalmente voy por este camino. Pero si tomas por el camino equivocado, va a haber alguien que te va a cuestionar y te va a decir, ojo, ok, tomaste el camino de monolito cuando el árbol de edición te dijo microservicios. Tú tienes que darme los argumentos para decir que no se ha aplicado el árbol. Y tú estás en todo el derecho de decirle, mira, ¿por qué yo pienso? Porque tal vez el árbol estuvo mal o porque mi circunstancia fue totalmente única. Vale, cuando le das argumentos, creo que las personas obviamente van a entender, ¿no? No sé, Lo que Víctor menciona también está relacionado a lo que hablábamos al inicio de, a ver, no hay una verdad absoluta, ni la arquitectura de la empresa funciona por la arquitectura B. En este caso, Ricardo dijo, para mí lo que está al top y la primera pregunta es, valido los dominios. Pero para otra empresa es el presupuesto. José mencionó, es que el presupuesto es importante. Tiro la pregunta y por ahí ya me lo mochan. Entonces, el árbol de decisión para esa empresa tiene más peso la pregunta de presupuesto que todo el resto.
Entonces, claro, el darle los pesos a cada una de las preguntas da el orden de cómo empieza uno a evaluar el árbol. Y también coincide en que tiene que ser un proceso iterativo. Entonces, a la final, cada una de esas ramas del árbol vuelve a preguntar. Entonces, como mencionaba Víctor, arranco con monolito, pues tiro la siguiente evaluación. ¿Me mantengo o sigo? Y puedo seguir iterando sobre las mismas preguntas. Álvaro, Sí, ya preguntar. Sí, Tim, hay un comentario en el tema de los dominios que me pasó hace un poquito. No necesariamente cuando haces un MVP tienes que eh, descomponer varios dominios. Puedes agrupar dominios, hacer con arquitectura hexagonal segregación dentro del monolito tus, tus, tus capacidades para luego migrar. Ahí ahora, siempre un comentario. la pregunta es incluso más allá. ¿Qué es un dominio? Exacto. ¿Qué la gente considera un dominio? A ver, para Y, mí, sí, y ahí para complementar la pregunta es, muchas veces, y me ha pasado, hay que involucrar a negocio para la definición del dominio. sí, correcto. Ahora, el dominio finalmente, y ahí ese es el concepto propio mío, y ahí podemos discutir tal vez, porque ya vi que no nos va a dar la hora para terminar toda la hora. Este, el dominio para mí lo considero como es una entidad también independiente dentro una entidad independiente dentro del componente, microservicio o monolito, como sea. O sea, un dominio es como una entidad independiente, un bloque independiente dentro de ese desarrollo que tiene su propia lógica, es independiente, pero que trabaja en su mismo repositorio, ¿vale? Y que el contexto de negocio está agrupado, tiene una cohesión alta de todos los componentes de negocio que están detrás de esa decisión, de ese dominio. Puede haber un dominio, por ejemplo, relacionado con tema de compras, un dominio relacionado con el checkout, un dominio realmente relacionado con seguridad, un dominio relacionado con customer, todo lo que es del cliente, otro que sea atención del cliente, porque atención o del cliente no necesariamente va con clientes, son dos dominios separados. El tema de pago, que no necesariamente está con checkout, también son dos dominios separados, pero que son independientes, ¿vale? Son como que son independientes, ya sea que vaya dentro de un monolito o dentro de un microservicio. No sé si alguien más tiene Ahí tenemos la mano levantada, sí. Yo, Fran, primero y luego Guillermo. Sí, sí, dale. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches con todos. Buenas noches. Yo creo que Víctor tiene un gran punto de partida. ¿Sabes por qué? Porque realmente las API REST monolíticas modulares, de alguna manera con el balanceo, con estrategia de despliegue, de alguna manera, digamos que el componente que de alguna manera el owner de la data es como el que vamos a desacoplar, porque de ahí podemos seguir reutilizando el mismo código y si está bien programado con arquitectura hexagonal y algunos patrones, digamos que lo que enriquece a esa arquitectura al final termina siendo los patrones de diseño que se utilizan. Entonces, si bien se puede decidir partir de API REST monolíticas modulares, yo creo que el core de eso es un buen desarrollo basado en un arquetipo y un buen patrón de diseño. Entonces, correcto. Para mí, particularmente hablando, yo lo que hago para decidir es partir siempre de API REST monolíticas modulares, en el sentido de que si tengo dos equipos, pues los módulos son independientes, ¿no? Y luego, posteriormente, mi patrón de diseño y mi arquetipo tiene que estar tan bien hecho que considero que en 10 minutos puedo convertir algo en un microservicio. Claro. Si no puedo convertirlo en 10 minutos en un microservicio, es porque he hecho mal mi patrón de diseño y mi arquetipo. Entonces ahí, en lo particular, por ejemplo, cuando ya es arquitectura basada en eventos, ya de alguna manera me pongo a repensar un poquito si realmente debo ir de la misma manera o no, pero en lo Correcto. general lo hago mediante observabilidad para decidirlo. Buena acotación. Incluso la siguiente sesión, bueno, ya no va a alcanzar los problemas a armar esto. La siguiente sesión vamos a tocar, esto es importante que son casos, ¿ya? Y ahí lo que mencionas vamos a poner más en práctica. Entonces,
La siguiente sesión, bueno, si no da el tema de árbol de edición, yo voy a poner algunos casos y nosotros en conjunto vamos a tratar de resolverlos, ¿vale? Y ahí podemos aplicar también algunas estrategias que nosotros habíamos visto previamente. Entonces vamos a trabajar sobre nuestra experiencia también. Y ahí vamos a conversar también lo que dice Víctor y podemos dar cuenta que lo que dice Víctor acá específicamente en la decisión que se toma va a depender mucho del contexto, del negocio, y el árbol no es algo fijo, pero es una herramienta. Entonces, si nosotros tenemos herramientas que ya están probadas por otros o aprobadas por otras personas, yo creo que siempre eso, el feedback de otras personas también es bastante bueno, ¿no? No sé si tienen alguna otra duda más, algún comentario adicional. Víctor, no sé, creo Sí, que... Guillermo tenía la mano levantada. A ver, dale, Guillermo. Solo tenía dos temas. Uno era, Sí. están tirando mucho el término monolito modular, pero, o sea, la verdad, ¿qué características justamente de esa diferencia? O sea, creo que previamente habían dicho de que Sí, monolito sí. modular es un buen monolito, pero, o sea, ¿cuáles son las características que realmente como lo hacen chévere o algo por el estilo? Y creo que ya es un poco comentado al respecto, Ricardo, pero lo otro era, um, partiendo desde el otro lado, porque creo que hasta el momento creo que hay mucho amor por el monolito. Era por el lado de, ¿cómo se llama? Los microservicios en general, ¿no? O sea, estamos hablando de que creo que una de las características que están, entre comillas, chéveres, especialmente con toda la ayuda de agentes y de LLMs para poder escribir código, es de que el contexto de un microservicio suele ser pequeño, ¿no? Entonces, creo que también es otro de los, digamos, Sí, beneficios por ese lado. es un punto bueno. Lo que pasa, el problema es cuando mencionaron, por ejemplo, cuando mencionaron el tema del presupuesto, ¿vale? Es algo también parte fundamental, ¿no? Eh, Uno va a querer siempre tratar de hacer el código, obviamente, que sea legible, que sea funcional, que sea independiente, ¿vale? Y eso normalmente a veces en un monolito no se da, ¿vale? Pero te ayuda a salir rápido, te ayuda, entre comillas, no preocuparte tanto en tanto la frecuencia de los despliegues. Entonces, el amor por el monolito, como tú mencionas, es más que nada si estás empezando algo y no sabes que va a escalar tanto y realmente la funcionalidad que necesitas no va a consumir tantos servicios. El monolito es una solución bastante sencilla y fácil, con la cual tú puedes salir rápido, de manera económica, de manera sencilla. El banco obviamente tiene mucho más microservicios que monolito, porque los microservicios finalmente es la manera como tú puedes compartir un servicio con miles de servicios extras y obviamente puedes reutilizar ese componente X veces. Y la manera como escala y hace que todo sea integrado. Si todo fuera monolito, obviamente nada serviría, o sea, todo se caería. Entonces, sí era útil cuando pasado un cierto momento, pasado un tiempo, por ejemplo, por eso está la decisión, pasado una cierta frecuencia de despliegue, pasado un presupuesto, pasado un tráfico, pasado la cantidad de equipos y quién te va a utilizar, no hay vuelta, o sea, ya el amor con el monolito quedó ahí nada más y nos movemos a microservicios. Pero la recomendación por experiencia es que nunca se arranque, o a menos que haya un caso excepcional, no se arranque directamente con un sistema dividido en microservicios. Si realmente tu aplicación o tu sistema no tiene tantas features, no tiene tanta complejidad. Ahí, Sí, y es que hago para... a la final Bien. más que ponerle los nombres de monolito y microservicio, la decisión o lo que trata de resumir Ricardo es hay que partir de lo más simple a lo más complejo. Yo no puedo partir un proyecto nuevo partiendo de algo más complejo sin saber si realmente voy a ser capaz de mantener esa complejidad o si mi negocio lo necesita. Entonces, más allá de poner el nombre de microservicio, monolito y demás, es Claro. cuestionarse la complejidad de lo que voy a hacer antes de hacerlo. Y respondiendo a tu pregunta de Víctor. monolito, sí, respondiendo a tu pregunta de monolito modular es simplemente, como dijo Víctor, es un monolito bien hecho, en la cual yo tengo, cada uno de los componentes adentro tiene su propia estructura de archivos, de independencia de carpetas, no comparten nada con ninguno de los otros módulos, no comparten nada. Se pueden integrar a ellos si hay interfaces entre ellos, pero no comparten nada con cada uno de ellos. Cada uno tiene su propio dominio, sus propias clases, su propio DTO, sus propios esquemas que consume, etc. Entonces, es un monolito bien hecho, como dijo Víctor, que creo que es la palabra más eficiente, pero finalmente cada uno de ellos trabaja sobre un mismo repositorio, se despliega en un solo code base, se integra en una misma base de datos, puede incluso compartir, no debería ser así, o sea, que compartan las tablas, pero podría ser que también compartan. Entonces, todo esto ya está en un solo repositorio que también se despliega como un solo binario y que finalmente eso se considera monolito modular. Lo bueno de esto es que si te das cuenta, ya te estás
estás viendo que cada uno de estos podría luego zafarse y convertirse en microservicio propiamente. Porque si todo estuviera entrelazado y aplicar la arquitectura de 3 capas, en las cuales la capa de checkout, onboarding, por ejemplo, y pagos están mezcladas en las mismas carpetas y están mezcladas dentro de las mismas clases se comparten entre ellos, desacoplar eso y compartirlo en microservicios es un parto. Entonces, la idea es que cuando arranques con un monolito, si ya sabes que tienes una cierta cantidad de dominios y no lo quieres todavía despegar mucho, trabájalo con un monolito modular, sabiendo que en el futuro lo puedes partir a microservicios. Entonces, más o menos la estrategia que hace esta suerte de monolitos. El tiempo ya se nos está acabando. No sé, ahí, Víctor, ¿qué tal? Sí, sí. Solamente algunas acotaciones, ¿no? Hay que tener en cuenta que en el banco, la verdad es que tenemos muy pocos microservicios, diría contados, casi ninguno. Lo que sí tenemos son muchísimos servicios puentes o servicios de interrelación. Microservicios, no, acuérdate que un patrón del microservicio es que sea owner y tenga su propia base de datos. Mira los servicios. Ya, vale. No, vamos para ahí. Eso sí te lo compro. Eso sí te lo compro. La mayoría de microservicios que son en el banco no tienen una base de datos. No son microservicios. No son tienen servicios, son servicios de interrelación. Te lo compro. Otra cosa, hay que tener en cuenta que hay un patrón más que deberíamos meterlo, si quieres, en la próxima sesión, que aparte del monolito y el microservicio, está el microlito. Si tú te das cuenta, el microservicio tiene su propia base de datos, el monolito tiene una sola base de datos, pero el microlito puede estar dividido en servicios que comparten una base de datos, pero están divididos en servicios, no están como un monolito. Es un microlito, si quieres, chécalo por internet. Es un patrón más que, si quieres revisarlo, ahí te lo dejo. Y ahí llegamos al, ¿cómo le dicen esto? El nanoservicio, ¿no? O sea, el nanoservicio, el macroservicio, hay cualquier combinación entre microservicio y monolito. Eso lo vi en Rappi. En Rappi, por ejemplo, sí, en Rappi pasa bastante eso. En Rappi tenían una discrepancia, ¿no? Decían, oye, tu microservicio lo estás convirtiendo en un nanoservicio. ¿Por qué? Porque tu microservicio solamente te calcula, no sé, pues, la fecha del día de hoy. Exageremos. Y tiene su despliegue y todo eso, ¿no? Es bien raro. Otra cosa más, y ya para terminar, una acotación que me acuerdo rápido, es que, por ejemplo, si un microservicio consumía más de 50 servicios, lo catalogaban como un monolito. ¿Por qué? Yo me quedé con la duda. Entonces, cuando un microservicio consumía más de 50 servicios, ellos la catalogaban como monolito. Y decían, no, esto ya no es un microservicio. Tienes un microservicio que consume otros 50 servicios, ya no es un microservicio, está muy acoplado. Esto se considera un monolito. Entonces, por ejemplo, Rappi no consideraba microservicio que algo estuviera con código desacoplado. O sea, ellos consideran un monolito, por más que tenga el código separado en miles de distancias, podía todavía considerarse un monolito si los componentes todavía tenían una acoplación muy fuerte. Y ellos seguían considerando como monolito. Entonces, me voló la cabeza porque realmente no tenía ese concepto. Yo pensaba que era un solo code base y se acabó y eso ya era monolito. Ya era un front-end ya. Claro, entonces te decían, todo, si tienes tan acoplados los microservicios, tan acoplados, eso ya no son microservicios, es un solo monolito gigante. Entonces fue interesante entender eso y fue bastante bacano poder conversarlo. Bueno, Juan, sabíamos que el tiempo nos iba a quedar corto. Sí. Ya lo sabíamos, ya sabíamos que el tiempo nos iba a quedar corto. Es un tema bastante interesante para discutir. La intención, como le dije a ustedes, es la idea de poder crear esta comunidad, poder tener estas reuniones cada 2 semanas de discusión. Me ha gustado mucho la interacción de los que han estado acá. Podemos discutir de las experiencias, discutir finalmente qué nos ha pasado, de patrones, de estrategia. Podemos tener una sola sesión solamente hablando de base de datos. Para base de datos tenemos también un buen rato. Es muchas cosas que se pueden hablar. Entonces, espero que les haya gustado. Yo voy a subir esta sesión en YouTube, ¿vale? Vamos a crear un canal con Juan que se va a llamar Arquibros, muy bonito. Y vamos a comenzar a subir la sesión. Entonces, para las personas que ustedes quieran repasar y volver a regresar, bienvenido sea. Y como siempre, en el canal que tenemos de arquitectura, vamos a compartir siempre contenido relevante de arquitectura. Y obviamente invito a todos ustedes para que también compartan, porque la idea es que todos podamos compartir experiencias, links, lo que sea.
Sí, Entonces, y si tienen alguna iniciativa puntual que se quiera conversar en una futura charla, lo discutimos por el grupo de WhatsApp y claro, aquí estamos todos para charlar del tema. bacán. La próxima les pido que prendan su cámara para poner una foto grupal, ¿ya? Pero como ahorita estoy seguro que están en el trabajo, lo que sea, ya después les pido una foto para ponerla y poner. El grupo no tiene foto, pues ¿no? Deberían poner un grupo ahí en la foto, ¿ya? Haciendo Listo. Uber. Sí, claro, de todas maneras. Muchas gracias, amigos. Los vemos en el canal. Gracias. Voy a proponer vamos a hacer un pool para colocar los siguientes temas a conversar y ahí ustedes también, si gustan, agregan sus tópicos que quisieran discutir y bienvenido sea para enero. Feliz año nuevo, feliz Navidad, porque es más probable que nos vemos hasta enero y nada, eso sería todo por nuestra parte y muchas gracias por la asistencia. Gracias por la participación. Hablamos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Listo, gracias con todos. Bye, team. Gracias con todos. Chao. Gracias. Chao. Vale, gracias.